Estimado profesor, buenas noches. A continuación presento el video que comenta las conclusiones en torno al trabajo realizado en economía fiscal, específicamente en economía fiscal y bienestar social, referido al examen final de la asignatura. Sobre estas conclusiones, vamos sobre todo a concentrarnos en algunos aspectos generales que responden a los tres ejes temáticos definidos desde la instrucción del examen. Y estos tres ejes temáticos quisiéramos relacionar sobre todo en el ejercicio de la toma de decisiones desde una mirada con responsabilidad social. En primer lugar, es importante señalar que las externalidades eh, pueden ser vistas de dos maneras básicas. Por un lado, las externalidades positivas, vistas como oportunidades para generar plus en la economía fiscal, y por otro, las externalidades negativas, vistas como eh, amenazas que afectan una determinada decisión económica. Sobre esto entonces es importante ver que esta decisión económica pasa por la mirada social frente al problema. Por ejemplo, desde el análisis profundo de el uso de los petróleos, específicamente del diésel, podemos ver que esta externalidad que es negativa, pues afecta la salud ciudadana, pues afecta la calidad de vida del país, los índices de crecimiento relacionados precisamente con esta estabilidad socioemocional corporal con la que debe contar un país plenamente desarrollado, eh, está en el ojo analítico respecto a esta mirada responsable social. ¿Por qué? Hoy día el diésel es un bien altamente contaminante, más contaminante que la benzina. Y no obstante esto, el diésel posee un nivel de subvención estatal muy alto. Incluso en este último periodo, por toda la crisis con los camioneros, se subvencionó más el diésel que la contraparte de la benzina, siendo contaminante menos, pero menos que el petróleo. Y aún así, la política estatal, pese al discurso de generar energías limpias, por un tema de grupos de interés, finaliza, finaliza por último, eh, no mediando de una manera adecuada esta externalidad negativa. Entonces, la pregunta frente a la externalidad negativa es, ¿el Estado de qué manera se compromete en mirar social, ética y ecológicamente los problemas que se van presentando respecto al incremento del índice de calidad de vida y respecto a una economía sustentable en el tiempo? En lo inmediato mueve máquinas. En el futuro, ese movimiento de máquinas eh, no va a tener que, por ejemplo, que las mueva respecto a cómo afecta la salud, por ejemplo, el diésel. Por otro lado, también hablamos de la distribución del ingreso. Nuevamente, la toma de decisiones por parte de la economía fiscal por el Estado. Para ello, vamos a utilizar el Gini, que es el índice que más se utiliza respecto a la medición de este nivel de desigualdad, y vemos cómo eh, esta desigualdad en el país, en Chile, en Colombia, es excesiva a nivel latinoamericano. Es decir, la diferencia entre que más gana y menos gana es letal. Y en ese proceso vemos cómo algunos países latinoamericanos también han experimentado una evolución positiva, pese a que Gini no toma elementos como la acumulación de la riqueza, no toma elementos como el nivel de educación de un país, el nivel de satisfacción frente a la salud, por ejemplo, pero no obstante eso,
tenemos algunas tendencias que probablemente son positivas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el tema del trabajo, cómo el, el nivel laboral de un país incide en esto. Otro tiene que ver con el aumento de los salarios mínimos. Otro tiene que ver con el aumento de los niveles de educación y preparación que tiene la población laboral. Eh, Todos factores que en cierta medida afectan en Latinoamérica el, una posición más ventajosa en este índice Gini, que mide precisamente el tema de la desigualdad de los ingresos. Son algunas tendencias que nos permitiría sumar cómo el país, por ejemplo, podría aventurarse en posibles políticas. No obstante, si este mismo tema lo vemos más allá del tema latinoamericano, en donde la desigualdad sigue siendo un factor transversal, no hay país que escape por muchos avances que ha tenido Uruguay, por muchos avances que ha tenido Bolivia, El Salvador, que aparecen precisamente en una década o más, incrementando positivamente sus niveles frente a este tema de desigualdad. Tenemos a Finlandia. Y en Finlandia, eh, esta desigualdad fue combatida con políticas fiscales a largo plazo, con, que cambiaron estructuralmente el modo de la distribución, de ver la distribución del ingreso, con políticas sociales fuertes, con impuestos en el ámbito social importantes, con un concepto de país diferente, en donde la acumulación de capital eh, no necesariamente pasó por priorizar aquellos bloques de poder, sino que la distribución desde una mirada social fue potente desde el inicio, como política para tener presente frente a una propuesta de desarrollo fiscal al respecto. Y por último, también en el ámbito de la toma de decisiones, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, que el déficit fiscal también responde a la mirada de responsabilidad social, y no solo macroeconómica, ni solo desde una mirada que satisfaga el horizonte de expectativas del mercado global, sino que la reducción del gasto, por ejemplo, para enfrentar el déficit fiscal, también puede tener que ver con inversión, con reducir el gasto, por ejemplo, a estas grandes maquinarias que contaminan, para invertir más en otras áreas. Esta alza de impuestos no transversales, sino donde el que contamina más, el que daña más, el que sufructa más del país, pague por ello a través del alza de impuestos. Ahora, toda esta política de déficit fiscal, todo este déficit fiscal, apostando por la reducción del gasto intencionado en términos sociales, apostando por una alza de impuestos también mirado desde una mirada social, deberían siempre apostar a construir bienestar en crisis o en bienaventuranza, aportarla por la responsabilidad social del gasto y del impuesto, y por el sentido social que debe tener la mirada del erario público respecto al crecimiento de un país, no descuidando ninguno de sus ejes de desarrollo. En el fondo, apostar por una economía fiscal sensible al desarrollo social, en donde, por ejemplo, hay algunos elementos del espectro nacional que necesariamente deben ser mediados por el Estado. Así lo demuestra esta economía en Finlandia, por ejemplo. Es un tema que debe ser considerado para ver de qué manera nuestra economía no queda solamente al libre arbitrio del mercado global, sino también al libre arbitrio de una mirada que priorice el desarrollo de toda su ciudadanía. Para finalizar, comento que para ello utilicé múltiples fuentes de análisis. Cecilia Barría, la tercera, el mostrador, datos acerca de la agenda de energía de 2022-2026 del Ministerio de Energía, para construir una mirada un poco más dialogante respecto a las propuestas de desarrollo económico desde la asignatura. Estimado profesor, con esto doy cuenta del trabajo de economía fiscal. Muchas gracias.